Año 1893. La electricidad todavía es algo nuevo y misterioso. Y entonces, llegas a Chicago. En medio de una ciudad que apenas unas décadas antes había sido devastada por el fuego, se levanta una ciudad imposible, palacios blancos, máquinas nunca antes vistas y miles de luces eléctricas. Todo esto era la Exposición Mundial Colombina de 1893. Y en el centro de esa revolución eléctrica se encontraba un hombre, Nikola Tesla. Para comprender por qué la exposición fue tan importante, primero tenemos que regresar a 1871. Chicago había crecido rápidamente durante el siglo XIX, convirtiéndose en un vital centro de comercio y transporte. Pero en octubre de aquel año ocurrió una tragedia. Un enorme incendio destruyó buena parte de la ciudad. Miles de edificios quedaron reducidos a cenizas. 100,000 personas perdieron sus hogares. Chicago parecía condenada al olvido, pero ocurrió algo inesperado. Con un espíritu indomable, la ciudad se levantó de sus propias cenizas. Y durante las siguientes décadas, Chicago comenzó a transformarse en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Por eso, cuando Estados Unidos decidió organizar una gran exposición mundial para celebrar los 400 años del viaje de Cristóbal Colón a América, Chicago quería demostrar algo. Quería demostrar que podía competir con las grandes ciudades del mundo. Nueva York tenía poder. Boston tenía historia. Pero Chicago quería mostrar que representaba el futuro de la nación. Y consiguió que la exposición se construyera a orillas del lago Michigan. El lugar elegido sería Jackson Park, y lo que comenzó como un enorme proyecto terminaría convirtiéndose prácticamente en una ciudad dentro de otra ciudad. Los visitantes se encontraron con una ciudad de ensueño, gigantescos edificios clásicos cubiertos de blanco, que le dieron el nombre de la Ciudad Blanca. Pero la verdadera transformación ocurría de noche, cuando miles de luces eléctricas iluminaban los edificios, convirtiendo la electricidad en un espectáculo y una promesa del futuro. Una sección en particular se convertiría en el escenario de una batalla tecnológica histórica: el edificio de electricidad. Durante la década de 1880 y principios de la década de 1890, una era de inmenso progreso, Estados Unidos estaba viviendo una auténtica revolución eléctrica. Pero había un problema inminente. No todos estaban de acuerdo sobre cómo debía distribuirse la electricidad a lo largo y ancho del país. Por un lado, estaba el ya célebre Thomas Edison y su defensa de la corriente continua. Por otro lado, el industrial George Westinghouse y los defensores de la corriente alterna. Esta feroz batalla por la supremacía eléctrica sería conocida posteriormente como la Guerra de las Corrientes. Edison había construido un enorme imperio alrededor de la corriente continua, un sistema que él consideraba más seguro. Pero la corriente alterna tenía una ventaja fundamental. Podía elevar y reducir el voltaje mediante transformadores, haciendo mucho más viable y eficiente transmitir electricidad a largas distancias. Y aquí es donde aparece nuestro brillante protagonista, Nikola Tesla. Tesla había desarrollado un sistema de corriente alterna polifásica y motores de inducción que podían funcionar con este tipo de electricidad. George Westinghouse vio el inmenso potencial y adquirió los derechos sobre las patentes de Tesla. Ahora tenían una oportunidad gigantesca, de mostrarle al mundo que la corriente alterna podía funcionar a gran escala, y esa oportunidad llegó en Chicago. Nikola Tesla no era una figura cualquiera, era un inventor obsesionado con la electricidad. Imaginaba sistemas que parecían adelantados a su época, y en la exposición de Chicago tendría la oportunidad de mostrar algunos de ellos. El sistema de Westinghouse utilizaba tecnología basada en el trabajo de Tesla para generar y distribuir corriente alterna. El Smithsonian conserva registros del sistema polifásico de Tesla, exhibido por Westinghouse en el edificio de electricidad. Pero Tesla no se limitó a observar desde lejos. También realizó demostraciones personales, en un espacio oscuro del pabellón de Westinghouse. Tesla mostraba experimentos de alta frecuencia y alto voltaje, y entonces ocurría algo extraordinario.
La electricidad comenzaba a comportarse de maneras que parecían mágicas. Tubos iluminados, descargas eléctricas, campos magnéticos, experimentos con corrientes de alta frecuencia, y uno de los objetos más curiosos de toda la exposición, el huevo de Colón. Tesla había preparado una demostración basada en un fenómeno que hoy conocemos como campo magnético giratorio. En el centro del aparato había un huevo metálico. Al activar el sistema, el huevo comenzaba a moverse. Primero parecía simplemente inclinarse. Después, comenzaba a girar. Y finalmente podía mantenerse en posición vertical mientras giraba rápidamente. Para el público aquello parecía magia. Pero no era magia, era física. Tesla estaba demostrando el comportamiento de un campo magnético giratorio. Y aunque muchas personas observaban aquello como una curiosidad, el principio, detrás de la demostración, tendría consecuencias enormes. La misma tecnología estaba relacionada con motores eléctricos capaces de transformar la energía eléctrica en movimiento. El huevo de Colón se convirtió en una de las atracciones de su exhibición. Y mientras Tesla sorprendía a los visitantes, Westinghouse estaba preparando algo todavía más grande. Ahora imagina la escena. Cae la noche sobre Chicago. Miles de personas caminan por la exposición. Los edificios blancos comienzan a iluminarse. Las fuentes brillan. Las cúpulas resplandecen, y enormes cantidades de electricidad recorren las instalaciones. La compañía de George Westinghouse había conseguido el contrato para proporcionar la iluminación eléctrica de la exposición. La Library of Congress señala que Westinghouse demostró allí la viabilidad de la corriente alterna al encargarse del sistema de iluminación de la exposición. Y esto era mucho más que iluminar unas cuantas lámparas. Era una demostración pública. Una demostración a escala gigantesca. La pregunta era, ¿podía la corriente alterna convertirse en la tecnología del futuro? Chicago estaba a punto de dar una respuesta, pero la electricidad no era la única maravilla. La exposición necesitaba una atracción que pudiera competir con uno de los símbolos más impresionantes de la época, la Torre Eiffel. La torre francesa había sido presentada en la Exposición Universal de París de 1889. Así que Chicago necesitaba algo enorme, algo que hiciera que el mundo hablara de ella. Y apareció un ingeniero llamado George Washington Gale Ferris Jr. Su propuesta parecía una locura. Una gigantesca rueda metálica, una rueda tan grande que los visitantes podrían subir a ella y contemplar la exposición desde las alturas. La rueda alcanzaba aproximadamente 264 pies, unos 80 metros, y cuando comenzó a girar, se convirtió en una de las mayores atracciones de la exposición. La primera gran rueda de Ferris. Una idea que parecía absurda. Terminaría convirtiéndose en un símbolo de los parques de atracciones de todo el mundo. Pero la exposición no era solamente ciencia y tecnología. Había otra zona completamente diferente, un mundo aparte. El Midway Plaisance era una enorme zona de entretenimiento que se extendía fuera del núcleo principal de la Ciudad Blanca. Allí había música, comida, espectáculos, atracciones, representaciones culturales y una gran variedad de exhibiciones de todo el mundo. Una de las más populares fue la llamada Street in Cairo, que atrajo a más de 2 millones de visitantes. Aquí debemos detenernos un momento, porque las exposiciones universales del siglo XIX también reflejaban las ideas, prejuicios y relaciones de poder de su época. Muchas exhibiciones presentaban culturas extranjeras desde una mirada occidental y, en ocasiones, exotizante. También existían exhibiciones humanas y representaciones que hoy resultan profundamente problemáticas. Por eso, la exposición puede estudiarse desde dos perspectivas. Por un lado, fue una impresionante demostración de arquitectura, ciencia e innovación, pero por otro, también reflejó el imperialismo, el racismo y las jerarquías culturales presentes en la sociedad de finales del siglo XIX. Y reconocer ambas caras de la moneda nos permite comprender mejor lo que realmente significó aquel evento histórico. La exposición reunió delegaciones y exhibiciones de numerosos países. Estados Unidos quería presentarse como una potencia industrial. Europa mostraba sus avances. Asia mostraba productos y tradiciones. América Latina tenía sus propios pabellones. Y los diferentes estados estadounidenses también construyeron edificios. En pocos meses, Chicago se convirtió en un punto de encuentro internacional.
Personas de diferentes lugares llegaban para contemplar las mismas máquinas, los mismos edificios, las mismas demostraciones y las mismas promesas de futuro. Era como si el mundo hubiera decidido reunirse en un solo lugar para preguntarse, ¿hasta dónde puede llegar la humanidad? Y la respuesta parecía ser, mucho más lejos de lo que imaginábamos. La exposición estaba llena de tecnología. Había maquinaria industrial, motores, generadores, sistemas de iluminación, nuevos medios de transporte, ascensores, máquinas agrícolas, telégrafos, equipos eléctricos y diferentes dispositivos que intentaban transformar la vida cotidiana. Incluso hubo demostraciones relacionadas con nuevas formas de registrar y reproducir imágenes y sonidos. La gente podía contemplar máquinas que, años atrás, habrían parecido ciencia ficción. Y eso era precisamente lo que hacía tan poderosa a la exposición. No solamente mostraba inventos, mostraba posibilidades. Pero regresemos a Tesla, porque aquí está una de las partes más importantes de esta historia. La exposición de Chicago ayudó a demostrar públicamente que la corriente alterna podía utilizarse para iluminar y alimentar instalaciones a gran escala. El sistema polifásico asociado a Tesla y Westinghouse permitió presentar una visión práctica de generación, transmisión y utilización de energía eléctrica. Fuentes contemporáneas describían el objetivo del sistema precisamente como una demostración completa de generación, transmisión y distribución de energía a escala comercial. Y eso tendría consecuencias. Porque unos meses después, la batalla por el futuro eléctrico comenzaría a inclinarse, y uno de los grandes proyectos que aparecería en el horizonte sería Niágara, la posibilidad de aprovechar la enorme fuerza de las cataratas para producir electricidad. La demostración de Chicago ayudó a fortalecer la posición de Westinghouse, y en los años siguientes, la electricidad generada en Niágara comenzaría a transmitirse hacia otras ciudades. La era de la electrificación estaba comenzando. Durante 6 meses, millones de personas cruzaron las puertas de la exposición. La Library of Congress registra más de 27 millones de entradas pagadas durante el periodo de la exposición. Para comprender lo enorme que era esa cifra, hay que recordar que estamos hablando de 1893. No había automóviles modernos, no había aviones comerciales, no había televisión, no había internet, y aún así, millones de personas hicieron el viaje. Querían ver el futuro con sus propios ojos, querían caminar por la Ciudad Blanca, querían ver la enorme rueda, querían observar las máquinas, querían experimentar la electricidad, querían regresar a casa y contarle a sus familias. Yo estuve allí. Pero todo aquello tenía fecha de caducidad. La exposición abrió oficialmente al público el 1 de mayo de 1893 y cerró el 30 de octubre de ese mismo año. 6 meses. Eso fue todo. Una ciudad gigantesca había aparecido y ahora debía desaparecer. Los visitantes abandonaron los terrenos, las luces se apagaron, los pabellones comenzaron a quedar vacíos. Los trabajadores comenzaron a desmontar las exposiciones y poco a poco, la Ciudad Blanca dejó de existir. Una fuente contemporánea describiría posteriormente Jackson Park como el escenario de los restos de aquella ciudad efímera, mientras los edificios y exposiciones comenzaban a ser desmontados. Era extraño. Meses antes, millones de personas habían caminado por aquellas avenidas. Ahora, reinaba el silencio. Los edificios podían desaparecer. Las luces podían apagarse. La rueda podía ser desmontada. Pero las ideas, esas no podían destruirse tan fácilmente. La exposición de Chicago dejó una enorme huella en la arquitectura, la cultura popular y la tecnología. Inspiró nuevas formas de diseño, popularizó productos y conceptos, y mostró al público una visión de un mundo cada vez más mecanizado y electrificado. Pero quizás su legado más importante fue algo mucho más difícil de ver. La exposición cambió la manera en que millones de personas imaginaban el futuro. Antes, el futuro podía parecer lejano. Después de Chicago, el futuro parecía estar llegando, y estaba llegando rápidamente. Y entre todos aquellos hombres que intentaban construir ese futuro, Nikola Tesla ocupa un lugar especial, porque Tesla no solamente quería mejorar las máquinas existentes, quería imaginar sistemas completamente nuevos. En Chicago mostró motores, campos magnéticos, corrientes de alta frecuencia, experimentos eléctricos, y una visión de lo que podía hacerse con la electricidad. Su sistema de corriente alterna polifásica se convirtió en una pieza fundamental de la electrificación moderna, y la exposición proporcionó un escenario perfecto para demostrarlo ante el mundo. Tesla no salió de Chicago, convertido mágicamente en el hombre más famoso del planeta, pero su tecnología había conseguido algo mucho más importante. Había demostrado que funcionaba.
Y cuando una tecnología funciona, el mundo comienza a cambiar. Chicago, 1893. La oscuridad cubre la ciudad blanca, y entonces, enormes edificios blancos comienzan a brillar. Las máquinas cobran vida. Miles de personas contemplan el nacimiento de una nueva era eléctrica, una que transformaría ciudades enteras, y entre los responsables de esa transformación estaba un visionario, Nikola Tesla. La exposición duró solo 6 meses, pero su mensaje sobrevivió. Aquella ciudad construida para celebrar el pasado terminó convirtiéndose en una ventana hacia el futuro. Si te apasionan las historias que cambiaron el rumbo de la humanidad, suscríbete a Crónicas del Tiempo. Nos vemos en el próximo viaje por el tiempo.